Y caballeros, amigas y amigos, bienvenido a este su espacio Periodismo y Sociedad, un espacio transmitido por el canal 19 Cinevisión para las personas de República Dominicana y allende de los mares a través del streaming, plataformas como Facebook, YouTube, entre otras. Este es un espacio producido por Andrés Licho Matos. Don Eli, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? ¿Qué hay de bueno? ¿Cómo está la vida? Bueno, estaba observando un poco la prensa española y me llamó la atención varias cosas. Las voy a reseñar brevemente. Primero, hay un pueblo llamado Sabadell, cerca de Barcelona, donde hay una reacción popular contra los ocupas ¿saben lo que son los ocupas? Sí. Los que se meten en los apartamentos vacíos, le cambian la cerradura y ¿se hacen dueños? Y se hacen dueños de lo que no es de ellos. De lo que no es de ellos. Se han mezclado con lumpen local, bandoleros, más se han incorporado muchos inmigrantes, sobre todo del norte del África, marroquí particularmente, y tienen devastada a la población. La ciudadanía se ha hartado, se ha cansado de ya la policía, se ha cansado del sistema judicial y han organizado brigadas de vigilantes que están los videos que con machete en mano se enfrentan a esta gente. Y eso ha traído como consecuencia un real desorden que la policía y los dirigentes políticos de la zona llaman a la cordura y llaman que vaya a la justicia, pero es que los vecinos dicen que están hartos de ir a la justicia. Cualquier coincidencia es coincidencia. Es coincidencia. Otra, en Alcalá de Henares, el pueblo donde nació Cervantes, que es un pueblo precioso, el casco de la ciudad es prácticamente una ciudad museo. Colocaron allí un centro de inmigrantes. Está bien, perfecto. Pero en el centro de inmigrantes, los inmigrantes duermen allí, desayunan, a las 10 de la mañana salen a la calle sin ninguna orientación, sin ningún programa, sin ninguna vigilancia, regresan a las 6, 7, 8, 9 de la noche, de la tarde, a cenar y a dormir. Y los índices de violencia, los índices de criminalidad, los índices de violaciones han aumentado exponencialmente. La alcaldesa ha protestado ante las autoridades provinciales de la comunidad y las autoridades nacionales, y lo que le dicen es que usted es de un partido de derecha. A la alcaldesa. A la alcaldesa, porque es de un partido que no es del mismo gobierno. Usted es de derecha. Ese es el argumento que yo he escuchado que le dan como respuesta. Entonces, tú comienzas a ver una serie de fallas en el sistema político que la gente, tú le puedes decir un día de derecha y de izquierda, pero llega un momento en que la gente se harta de que los asalten, los violen, etc. Luego en España, en Madrid, particularmente en Madrid, los dueños de apartamentos que se han obstinado de que le invadan los apartamentos, hay gente que ha trabajado mucho en su vida, tiene 2 o 3 apartamentos y los alquila, y prácticamente ese es un complemento para su pensión. Eso, si tienen un apartamento vacío porque se le fue el inquilino, etcétera, se le mete un ocupa y no hay forma de sacarlo. Tienes que ir a los tribunales, tienes que ir a jueces, y te amenazan a la familia, etc. Entonces, actuó una especie de asociación de propietarios de buscar, o hay un grupo de personas que generó un servicio que cuando tú los contratas, ellos vigilan el apartamento que te ocuparon. Cuando observa que se fueron, ellos llegan y lo reocupan, le cambian el cilindro, el llavín y se meten adentro. Y inclusive algunos le sacan los corotos y se los tiran a la calle. Entonces, imagínese usted en los problemas sociales que están creándose. No contento con todo eso, a nivel del sistema político existe una serie de denuncias sobre corrupción que incluye al hermano del presidente de la República, que lo están juzgando
y a la propia esposa del señor presidente de la República, que la están investigando, no ha entrado todavía en juicio, amén de que tiene ya un ministro preso y hay 2 o 3 altos dirigentes del Partido Socialista, que es el gobernante, preso. Partido Socialista Obrero Español. Y entonces aquello, cuando usted ve todo aquello, es como una olla de presión que si le da un poquito de más candela, conociendo como son los españoles, que son realmente reaccionan con violencia, no sabemos lo que va a pasar. Ahora, me llama la atención que problema migratorio en un país tan desarrollado comparado con nosotros, un súper desarrollado de España, tal vez si lo comparamos con otra nación no tenga el mismo averaje. Que si eso es en España, que es un país con mucho más institucionalidad que aquí, y lo hago para transferir el problema migratorio, ¿qué no será, por ejemplo, en República Dominicana, ese tipo de problemas? Nosotros todavía no tenemos el problema de los que ocupan los apartamentos, que refleje mucho, así como lo tienen los españoles, porque también lo hay. Hay mafias que se dedican a eso y que tienen conexiones con abogados, y cuando vienen a ver, legalizan el apartamento a favor de los legalizan, le quitan la propiedad. Le quitan la propiedad. Le quitan la propiedad, sí, eso se ha dado. Eso llegan. Eso llegan, sí, a eso se ha dado aquí. Lo de Pedro Sánchez llama mucho la atención porque Pedro Sánchez ha sabido culebrear muchas crisis y está ahí en el poder ahora por el apoyo que le dan los grupos de izquierda, que le están exigiendo que dé una respuesta coherente. Hoy hay una reunión del Parlamento y los grupos de izquierda exigen que le dé una respuesta coherente al tema de la corrupción. Sí, sí. Ahora bien, eso da risa muchas veces porque tú ves a los grupos de izquierda que exigen información, exigen una acción, etcétera, pero no se retiran del gobierno. Siguen con sus ministerios. Bueno, pero al gobierno ellos fueron electos por el voto popular. Sí, ellos fueron... el que ganó las elecciones fue el Partido Popular. Lo que sucede es un sistema parlamentario y no obtuvieron la mayoría suficiente de parlamentarios como para gobernar. En España se necesita tener la mayoría del Parlamento para tú gobernar. Y eso lo logró Pedro Sánchez con un archipiélago de grupos de izquierda. Incluso hasta de derecha. Sí, porque un grupo separatista del País Vasco y un grupo separatista catalán son de derecha, pero son independentistas. Y exigieron que le reconozcan la independencia, cosa que por supuesto no ha llegado a ese extremo, pero llegó al extremo primero de modificar el delito de sedición. En España ya no existe, lo eliminó de la legislación penal. Ese Congreso, el delito de sedición que estaba dentro de las leyes de España, lo eliminaron para, al quitar todo el delito de sedición, una cantidad de catalanes que estaban imputados por sedición, sí, por supuesto, y luego, no conforme con eso, los que estaban imputados por sedición y otros delitos más, le dio amnistía. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que España nosotros lo debemos tener pendiente porque es un país que tiene una relación cercana. Tiene una relación cultural, con nosotros, económica y sí, bueno, para muchos es la madre patria. Y es el mismo idioma. El mismo idioma, prácticamente la misma cultura. Son cristianos como nosotros. Vámonos a una pausa, regresamos con las pinceladas educativas y hoy tenemos un programa de lujo con un excelente invitado. Tenemos un personaje realmente interesante, como casi todos, o prácticamente todos los que tenemos en pinceladas educativas. Pero en estos días se cumple un aniversario más de la retirada en 1924 de las tropas estadounidenses que ocuparon el país entre 1916 y 1924. Hubo una cantidad de dominicanos
que dieron lo mejor de sí en su lucha contra esa ocupación. Muchos intelectuales, a través de sus plumas, de sus escritos y sus posiciones radicales, firmes, a través de la prensa de la época, manifestaron su oposición a dicha ocupación. Uno de esos intelectuales es Fabio Fiallo. Vamos a ver esta pincelada sobre este poeta, periodista y político dominicano. Fabio Fiallo, poeta y titán del periodismo patriótico dominicano. Saludos. Fabio Federico Fiallo Cabral, conocido simplemente como Fabio Fiallo, fue un escritor, poeta, político y diplomático dominicano, conocido principalmente por sus cuentos y versos modernistas, además de ser un franco antiimperialista durante la ocupación estadounidense de 1916 a 1924. Fiallo desarrolló una intensa labor periodística. Fundó los periódicos El Hogar, 1894, La Bandera Libre, 1899, La Campaña, 1905 y Las Noticias, 1920. Además, colaboró con el Listín Diario y El Lápiz. Siempre combativo, Fabio Fiallo fue detenido en los últimos meses del año 1900, junto a Arturo Perellano Alfau, director del Listín Diario, durante la escalada represiva contra la prensa del gobierno liberal de Juan Isidro Jiménez. Fue miembro de la Asociación Nacional de Prensa, dirigida en 1916 por Arturo J. Perellano Alfau, de la que también formaban parte Américo Lugo, Conrado Sánchez, Juan Durán, Manuel A. Machado y Félix Evaristo Mejía, entre otros. A través de este grupo se presentaron las primeras denuncias ante la comunidad internacional contra la ocupación estadounidense de la República Dominicana. Desde su trinchera periodística adelantó una profunda labor patriótica. Fue uno de los críticos y líderes más destacados de la oposición, junto con el intelectual dominicano Américo Lugo, a la ocupación norteamericana. A raíz de sus escritos políticos, Fiallo fue hecho preso junto con el periodista venezolano Manuel Flores Cabrera en 1920. Este último fue expulsado del país. En el ámbito de las letras, se destacó como poeta, ensayista y cuentista. Es considerado uno de los grandes escritores dominicanos del siglo XIX y principios del siglo XX. Su producción poética se distingue por un exquisito uso de la lengua y un abordaje de sonidos propios de su estilo. Fiallo le canta tanto al amor correspondido como al imposible, y para sustentar sus sorprendentes metáforas hace uso de sus conocimientos de la mitología griega y de la religión. Entre los libros que publicó están Primavera Sentimental en 1902, Informe en 1906, Cuentos Frágiles en 1908, Cantaba el Ruiseñor en 1910, Horacio Vázquez y su credo político en 1915, La canción de una vida en 1920, La manzana de Mefisto en 1934, El balcón de Psiquis en 1935. En 1980, la Sociedad Dominicana de Bibliófilos publicó sus obras completas en 4 tomos, recopiladas por el licenciado Betilio Alfau Durán, y la Fundación Corripio, dentro de su Biblioteca de Clásicos Dominicanos, publicó 2 tomos en el año 1992. En el primero, La canción de una vida, volumen 12, y en el segundo, Cuentos Frágiles y Las manzanas de Mefisto, volumen 13, con prólogo y notas de José Enrique García. Una de sus producciones, En tierras de Quisqueya, es considerada una obra importante en la literatura dominicana porque contribuye a la construcción de la identidad nacional, exalta la belleza y riqueza de la tierra y sus habitantes, además de reflejar el profundo amor y arraigo del autor por su patria.
Escuchemos la precitada obra. Gloriosos argonautas que en el 9 de julio desplegáis a los vientos un blanco pabellón. Cuando en el ar nativo pregunten vuestras damas, ¿cómo son en Quisqueya campos y cielo y sol? Responded que los campos son montes de esmeralda. Y se oye en cada rama un pájaro cantor. Que 1000 variadas flores perfuman el ambiente. Que es un zafiro el cielo y es un topacio el sol. Si inquieren por nosotros, ¿son felices? Decidles. Los vimos en cadenas vencidos a traición. Mustias están sus frentes, sus brazos abatidos. Y en sus pechos no caben más odio y más dolor. Aprended de nosotros, oh pueblos de la América, los peligros que encumbre la amistad del sajón. Sus tratados más nobles son pérfida acechanza. Y hay hambre de rapiña en su entraña feroz. En resumen, el poema es una oda a la tierra dominicana, donde Fiallo expresa su amor y nostalgia por Quisqueya a través de un lenguaje poético rico en imágenes y sentimientos, celebrando la belleza natural, las costumbres y la identidad de su pueblo. Fabio Fiallo nace en Santo Domingo el 3 de febrero de 1866. Desempeñó varios cargos públicos, entre ellos procurador fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Santo Domingo, subsecretario de Interior y Policía, 1903, comisionado especial del gobierno en Azua, Samaná y Barahona, 1904, cónsul en La Habana, 1905, en Nueva York, 1905 y en Hamburgo, 1910. Fue gobernador de Santo Domingo en 1913 y miembro de la Comisión de Pensiones en 1932. Parte de este plano existencial en La Habana, Cuba, el 28 de agosto de 1942 y es sepultado en Santiago de Cuba. Sus restos fueron trasladados a República Dominicana en 1977 y por orden del gobierno que entonces presidía el doctor Joaquín Balaguer, reposan en el Panteón Nacional de la República Dominicana en Santo Domingo. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Gracias, amigos, por continuar en este espacio de periodismo y sociedad. Hoy contamos con un entrevistado de mucho prestigio. Se trata del doctor Wilson Roa, médico ginecólogo, profesor universitario y dirigente gremial que ocupó la presidencia del Colegio Médico Dominicano hace varios años. Le damos la bienvenida, doctor. Saludos y... Buen día, buen día. ¿Cómo se siente? Veo que usted pertenece a las Águilas Cibaeñas. No exactamente, pero es un equipo que tiene una historia más prolífera de todos los equipos que juegan. Más que el Licey. Sí, claro, por un asunto de relación de tiempo. Pero usted como que se sintió como ofendido porque le dije que usted era de las Águilas Cibaeñas. No, yo no tengo equipo porque no tiene equipo. Me gusta el deporte, yo sigo la pelota, pero me di cuenta que los peloteros que son los directos beneficiarios no tienen equipo. No tienen equipo. Ellos tienen por el mejor que le pague. Entonces, a mí me interesan las mejores jugadas. Y eso sigo. A mí no me interesa quién la haga. A mí lo que me interesa es que las grandes jugadas se hagan en el terreno. Y entonces yo la disfruto. Y por eso le pagan al que esté en el terreno, ¿verdad? Mire, doctor, vamos a iniciar el fuego graneado, el fuego cruzado de esta entrevista. Dígame, ¿qué pasa con el SENASA? ¿Es verdad que todo lo que hay es una narrativa para llevarlo, para privatizarlo? Yo esas respuestas no te las puedo dar de que sea una narrativa. Porque no dudes nada, porque la salud la llevaron al mercado. Y el gobierno dominicano no es quien rige el destino de la salud de los dominicanos. A pesar de que, fíjense, la cosa más curiosa es que el gobierno dominicano tiene unos 176 hospitales generales a nivel nacional y tiene unos 14 hospitales descentralizados, que no son
hospitales de autogestión. El gobierno no tiene hospitales de autogestión. El gobierno tiene hospitales descentralizados con financiamiento público y administración privada. Eso es lo que tiene. Y te menciono algunos como Sedimá, por mencionarte uno. Entonces, la figura de la intermediación han venido al escenario de las decisiones a operativizar y a regir el sector. Son ellas las que establecen reglas de juego y el gobierno, a pesar de que tiene organismos, como es por ejemplo el Consejo Nacional de Seguridad Social, que debía ser el organismo que debía garantizar la política pública, desde ahí con la inversión financiera, es un organismo que legisla desde lo público, pero para los negocios privados. Entonces, tú te encuentras con el SENASA, que es una obra hecha, ideada originalmente por el Colegio Médico Dominicano. Es una propuesta del colegio y se aprobó en el rigor del debate público de la ley, se aprobó el SENASA, y el SENASA lo más lejos que mucha gente tiene es cuál fue el objetivo de la creación del SENASA. Primero, garantizar que el rector de la salud de los dominicanos fuera público y fuera el Estado. Segundo, que se garantizara que bajo la rienda del Estado operaran los hospitales del público, del Estado. Tercero, que la estabilidad laboral en el sector salud fuera garantizada. Esos fueron los ítems fundamentales que se previeron en la creación del SENASA. ¿Cuál es el problema? Perdón, ¿SENASA o el Servicio Nacional de Salud? No, el SENASA. Estamos hablando del SENASA. La creación del SENASA es una hechura del Colegio Médico Dominicano para garantizarle a los más desprotegidos su atención, que no tuvieran la dificultad de que cuando fueran a un hospital tuvieran que ir a pagar sin tener recursos para financiar su salud. Hoy, el SENASA tiene un grave problema. ¿Cuál es? Que su director no sale al frente a dar una explicación de qué es lo que pasa. Y entonces está corriendo la opinión de todo el que hace opinión sobre la crisis del SENASA, que yo de fondo no la sé. Se le ha atribuido que la crisis es debido a que después de la pandemia o al final de ella se afiliaron alrededor de 2.4 o 2.5 millones de personas. Recuérdense que la única ley en el mundo que segmenta en 3 grupos para recibir atención médica es la Ley de Seguridad Social en la República Dominicana. Nos dividieron en contributivo, en subsidiado y en contributivo subsidiado. Ese último régimen no se le dio cobertura. Y entonces después de la pandemia o al final de la pandemia, una manera de proteger fue darle un carné y afiliar a los del régimen contributivo subsidiado, afiliarlo al régimen subsidiado. Pero ¿qué resulta? Que la ley establece que cuando a ti se te afilia en uno de los regímenes X, en este caso el subsidiado, tiene que ir con una cápita. Y la cápita es el valor integrado único que paga el paciente por persona, que paga la persona por afiliación para garantizar su servicio. Entonces, si se asignó la cápita, oigan bien, si la cápita fue asignada a los 2.4 y tantos millones de afiliados nuevos que se le endosaron al régimen subsidiado, entonces eso le dio un respiro económico al SENASA para su operación. Si no se asignó, entonces pudiera ser una explicación. Pero todo el mundo sabe que con la afiliación va la cápita a rastro, con ella respaldando la afiliación. Y eso es lo que yo creo que hay que revisar en el SENASA, la gerencia efectiva, porque eso nos va a dar resultados.
y verificar que la cápita haya sido implementada a los 2 puntos y tantos millones de afiliados que se le asignó. Y actualizada también. Y actualizada. No, porque hay una cosa que ustedes no saben, y es que la cápita se ha aumentado 10 veces. Ah, ok. 10 veces. En los últimos años. Y la cápita no ha mejorado, no ha servido para mejorar la cobertura de atención y prevención de los pacientes. Porque la cápita del régimen contributivo, miren lo que se da, la cápita del régimen contributivo lo administran, es privado. Aunque el SENASA tiene una franja, el grueso lo manejan las intermediarias privadas. O sea, el SENASA no maneja... Tiene una franja de privado. De privado. El SENASA contributivo es una franja del privado que la administra el SENASA. Pero el grueso lo manejan las intermediarias. Y las intermediarias... Explíqueme eso, o sea, pero ¿manejan lo de SENASA? No, o son otras, lo que pasa es que la ARS. población contributiva Están en otras tiene ARS. una franja, la tiene el Ok. SENASA, que es la ARS pública del Exacto. gobierno. Y otras son ARS. Y las privadas. otras son ARS Ok, privadas. perfecto. Y el fin de las ARS privadas es solo uno, Ganar dinero. el lucro. Que lo definen como quieran, pero el lucro. Y otra cosa que hay muchos doctores, muchos médicos y muchos servicios de laboratorio que no te aceptan SENASA contributivo. Pero más que el médico, son 2 o 3 médicos los que deciden no trabajar con Sí, intermediarios. algunos, dije yo algunos. Algunos. Pero el grueso descansa la atención en los seguros. Y los seguros tienen el problema de que no pagan. Pasan 90 días para pagar. 90, de 60 a 90 Aún días. los seguros, porque están acusando... No, todos los seguros. Todos los seguros. Mira lo que pasa. El seguro SENASA, pagaba antes, a los 17 días, antes de los 30 días, después de tu depositar. La ley establece que deben pagar a los 10 días. Pero eso tiene un tinglado decidido por las intermediarias, porque son las que han impuesto eso. Que tú ver paciente hoy, y hoy tú no puedes mandar esa reclamación, porque son 360 pesos que vale. Porque te dicen, no, son 500. ¿Tú sabes por qué 500? Porque cuando yo fui presidente del Colegio Médico Dominicano, eran 300 pesos que se pagaban por consulta. Y a los 300 le quitan el 10% de la ley de retención. Y en abril el médico tiene que hacer la declaración jurada como todo el mundo. Y entonces le quitan el 16, 18. Porque la ley impositiva de los impuestos en el país es de 26 a 28. Si te quitan el 28, de los 500 son 140 pesos. Te quedan 360. Entonces, ¿qué tú haces? Tú lo acumulas y lo mandas los días 5. Pero del día 5 al día 5 que tú lo vas a llevar rutinariamente, ¿qué tiempo es? Son 30 días. 30 días. Y cuando tú se lo llevas, deben pagarte en un periodo de 10 días. Pues ya cogen de 45 a 60 días, que estamos hablando de 75 días A 90. a 90 días. Mientras tanto, ya tú le resolviste el problema al paciente y el paciente se fue. Y entonces el pago es que veremos. Y si lo glosan es que ellos decidan que un procedimiento no fue desde la oficina, no fue como en el terreno el cirujano lo hizo, entonces te lo glosan. Y eso hay que llevarlo a conciliación. Y por ejemplo, yo tengo 2 procedimientos, 2 cirugías, que la llevaron a conciliación desde marzo. Y no sale, la conciliación no sale. Y no hay con quién hablar porque no hay forma de hablar con los ejecutivos. Eso es con SENASA. No, con un seguro privado. Con privado. Porque es un negocio. Y entonces el SENASA, que es la tabla de salvación, y yo siempre he dicho, el SENASA debía ser tratada como una niña linda. ¿Saben por qué?
porque el SENASA es la cartera de salvación de los que nada tienen, porque es del Estado. Pero resulta que el régimen subsidiado, que el único lugar que tiene para ir a recibir su atención son los hospitales del Estado, pues miren, ahora resulta que el régimen subsidiado está financiando al régimen contributivo, paradójicamente. ¿Cómo así? Ajá, yo les pregunto a usted, ¿cuál régimen tenemos hoy? El contributivo, que es el que puede pagar, y ese va a las clínicas, y ese va a los hospitales descentralizados. Ahora, el subsidiado, ese solo tiene derecho a ir a los hospitales públicos, ese no puede ir a los privados porque no tiene cómo financiar. Pero por la situación económica de la gente, usted se va a encontrar con una franja de la población contributiva yendo a los hospitales carenciales. Y el médico le da la consulta y pregúntele si le pagan algún honorario al médico que da la consulta. ¿Quién se queda con la diferencia? Los seguros privados. Y entonces eso es parte del financiamiento de lo público a lo privado. ¿Usted me entiende? Porque si yo tengo una ARS privada y yo voy al hospital y usted me opera en un hospital, en maternidad, en el Robert Reed, ¿cuánto le pagan al médico que hizo la cirugía? Ninguno. Nada. Y los honorarios se lo dan al hospital, tampoco se lo dan. Entonces eso no es financiamiento. Claro. Eso es financiamiento del subsidiado al contributivo. Además de eso, sácale que alrededor del 14% del presupuesto destinado a la salud subsidiada de parte del Estado está destinado y cuantificado en la atención de los extranjeros. Que ha rebajado, según las noticias, ha rebajado mucho, sobre todo en los hospitales de frontera. Sí, pero han de creer ustedes que el 14% y el presupuesto, ¿cuánto es? 137 mil millones de pesos. Para la población extranjera. No, para la población general, General, es lo que la salud. El Estado asigna a la salud. Y de eso el 14%, que equivale a alrededor de 20 mil millones, destinado a la atención de los extranjeros. Pero eso como, bueno, yo diría que parece como exagerado, 20 mil millones. No, no es exagerado. No, porque nosotros hemos tenido etapas aquí. Es bueno que tú sepas que a los extranjeros la consulta ha sido todo el tiempo gratuita. Los internamientos y los procedimientos, toda la vida el Estado es que lo ha cubierto. Toda la vida ha sido así. Ahora es que hay un protocolo que el señor presidente envía a los hospitales y al ministerio, de que hay unas condiciones que hay que ponérselas a quien va a recibir atención siendo extranjero. Pero yo te digo, la ley de migración está ahí, está vigente. Entonces, donde hay una ley, el protocolo no tiene espacio. Wilson, ¿es salvable el SENASA? Bueno, es que si el SENASA quiebra, es como que quiebra el Banco Central. ¿Quién tiene el respaldo del SENASA? ¿Quién lo da? Es el Estado. Es la población que paga sus impuestos, para que la fuerza laboral paga sus impuestos, para que el gobierno le dé protección. Entonces el SENASA debe ser un ítem que debe desarrollar el gobierno con toda prioridad. Lo que pasa es que no ocurre porque hay demasiado infracciones en el medio. ¿De dónde se alimentan las ARS privadas? De la carencia del Estado en su inversión en la respuesta de las necesidades de la gente. Ya, en materia de salud. Eso es lo que le da vida a los seguros privados. ¿Y no será? Yo creo que los seguros privados, el que quiera voluntariamente inscribirse, afiliarse a un seguro privado, que lo haga, pero no con dinero público. ¿Y cómo las ARS Reciben dinero por una razón simple? Calcula que las ARS privadas tengan
4.6, que es lo que han tenido siempre de afiliados. ¿Quién le da la asignación de la cápita? ¿Quién la da? La aprueba el Consejo Nacional de Seguridad Social, que debía ser un organismo solo para legislar del Estado. No debía haber interferencia de ninguna otra naturaleza. Y entonces el Consejo Nacional de Seguridad Social aprueba la partida por cápita. Y la cápita se le dan a cada RS dependiendo del afiliado donde esté. Si tú estás en una RSX, yo estoy en otra y él está en otra, le van a dar la cápita porque es contributivo, es la misma cápita. El Consejo aprueba la partida y se la asigna a Tesorería. Y Tesorería se la reparte a las ARS. Y la ARS, cuando tú vas donde mí, es la que me paga a mí. Y eso es dinero privado, público, perdón. ¿No será, sí. ¿No será que hay una campaña para destruir Senasa Contributivo, de eliminarla como empresa, vamos a llamarlo así, como empresa pública, para que esos afiliados pasen a las ARS privadas? Bueno, el interés de las ARS privadas es que llevarse de encuentro a todo el mundo y poner la regla a ellos solos en el mercado. Lo que pasa es que los 176 hospitales del país son del Estado. El personal médico, paramédico y auxiliar es del Estado en los centros de salud pública. Ellos no tienen hospitales ni tienen clínicas, aunque sí, la tardanza del Senasa está quebrando clínicas. Porque la tardanza del Senasa. Claro. En el pago. Claro. Pero también la tardanza de la ARS. ¿De las intermediarias? Sí. No, porque las intermediarias lo que han hecho es quebrar clínicas todo el tiempo y llevar a los médicos a la miseria. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Eso es lo que han hecho toda la vida y se benefician de grandes fojas de dinero. Y tú le dices, pero ven acá, ustedes pierden todos los años, ¿y por qué no se retiran? No se retiran. Y eso es lo que pasa. Aquí yo he planteado que con que el gobierno eficientice su responsabilidad dentro del capítulo de la salud, de la previsión social, de la población que paga sus impuestos, no necesitamos intermediarias. Y el que quiera afiliarse a una intermediaria privada, voluntariamente que lo haga, pero no con el dinero público. Eso lo he dicho aquí en otro programa. ¿Y no será que en ambas partes de esta ecuación son los mismos actores? Vale decir, los que están en el gobierno legislando, en el Consejo Nacional de la Seguridad. Mire que lo que pasa, en el Consejo Nacional de Seguridad Social, ahí hay, me parece que 17 instituciones representadas. Pero el poder de veto prácticamente lo tienen tres: el gobierno, los sindicalistas que han resuelto su problema, aunque los obreros, ustedes saben cómo están, ¿verdad? Y los empresarios. Y entonces, ahí usted somete una propuesta X, cualquiera que sea, y hasta que tengan satisfacción los empresarios y los sindicalistas, no pasa. Usted dice, vamos a pintar de verde esta pared. El empresario dice, planteamos que se posponga. Ya ese no es un tema de discusión. Los sindicalistas dicen lo mismo. Por eso el poder de veto en esta situación, solo el gobierno dominicano debía tenerlo. No debían tenerlo intermediarios, porque las intermediarias son negocios. O sea, un poder de veto real, o sea, dice... El poder de veto, el gobierno es que debe tenerlo, primero porque la población elige el gobierno, gústele a usted o no. Y segundo, la población, su fuerza laboral, a quien le paga los impuestos, es al gobierno, en representación del Estado. Entonces, es al Estado dominicano que le corresponde rectoriar la salud como lo establece la ley. Wilson, el tiempo se nos está acabando. Yo quiero que, antes de que culmine la entrevista, tú nos expliques este fenómeno que se está dando ahora con la quiebra de muchas clínicas. Leí recientemente una entrevista del presidente de la Asociación de Clínica Privada, el doctor Mena,
en donde él dice que la situación económica está afectando a los hospitales privados. Eso es simple. Mira, pero le va tan mal a la clínica privada con el sistema de seguro. Yo te voy a decir cómo que le va. ¿Cómo que le va? Mira cómo que le va a la clínica privada. ¿Por qué la San Rafael cerró? Mira, los médicos son dos elementos combinados que están cerrando y van a seguir cerrando clínicas. Dos elementos. Un problema de gerencia porque el médico creyó que por haber estudiado medicina es especialista en administración. Y la administración tiene un campo de desarrollo totalmente distinto al ejercicio y conocimiento de salud. Entonces, se combina la deficiencia gerencial, pero se combina con la tardanza y la baja cuota de pago de las intermediarias. Yo te pregunto, cerró la San Rafael, cerró la Juan Carlos, cerró la Betance, cerró el Dominicano, cerró el Antillano, cerró la Mercedes. A nadie le ha llamado la atención. Y yo tengo el registro de alrededor de 60 clínicas en Santiago y en las periferias de Santiago que han cerrado después de promulgada en el 2001 la Ley de Seguridad Social. Y médicos a la quiebra. Y cuando tú cierras un centro como el Dominicano, el monstruo de la capital, ¿cuántos empleados se fueron ahí, incluyendo los médicos que tenían su consultorio? Porque ninguna clínica va a sobrevivir con 360 pesos que le pagan a 60, 90 días. Hoy tú no ves que los médicos están en quiebra, la mayoría. La mayoría están en quiebra. La mayoría, pero muchos andan en jipeta. ¿Qué es mucho? Una Porque élite. tenemos Una élite. tenemos élite. más de 10.000 médicos ejerciendo medicina pública y privada. Pública y privada, es más de 10.000. Más de 10.000 médicos ejerciendo. Claro, y pública, más de 25.000. Entonces debían, si la salud, si la medicina es una carrera y los médicos no están, diríamos, como dice la expresión, bollando. buchú. Sí, de miseria y de dificultad, porque nosotros tenemos el conocimiento. Nosotros integramos diagnóstico y ponemos tratamiento. ¿Por qué un tercero es que tiene que decidir? El médico hoy, pregúntale si el médico hoy puede poner honorario. No lo ponen porque los tarifarios lo decidieron ellos, pero sin la decisión del médico. Ellos deciden los tarifarios, pero sin embargo el copago del paciente, eso no lo deciden ellos, eso lo decide el paciente. Porque mira, ahí hay un fenómeno que dice que el médico no necesita ayudante para entrar a un quirófano. O sea, si a ti te van a operar. Un procedimiento de los seguros. Sí, una cirugía. Una cirugía. Si a ti te van a hacer una cirugía, no necesita el que te va a operar que entre nadie a ayudar. El médico solamente. El médico solo. Sin enfermera ni nada. Pero mira qué curioso. Cuando nosotros vamos a hacer una cesárea, que es rutinaria, entra el anestesiólogo porque es el que da la anestesia y prepara el paciente y tiene el control en sala de cirugía del procedimiento, el anestesiólogo. Entra la enfermera de cirugía porque es la que lava el paciente, le pone sonda y lo prepara para que tú lo abordes. Entra la enfermera de perinatología con la pediatra que va a recibir el bebé, porque cuando el bebé nace perfecto puede nacer debajo de una mata o debajo de un puente, muchísimos nacen en la calle, pero cuando el muchacho viene complicado, ¿quién auxilia a la pediatra? La enfermera de perinatología. Entra el perinatólogo, entra el que ayuda a la cirugía y entra el que hace la cirugía. Entonces los seguros no quieren reconocer esos profesionales. Y pagan al ayudante, porque no le pagan a más nadie, al pediatra, al anestesiólogo, al que hace la cirugía y al ayudante. ¿Cuánto pagan? Debí haber traído una factura de la que ellos pagan. 1.305 pesos o 1.750 pesos
a un especialista ayudante vamos a dejarlo para la y próxima. le quitan el 28%. Vamos a dejarlo para la próxima. Ha sido un excelente programa. Mañana continuamos con otro tema. Muchas gracias, doctor. Las intermediarias son estafa para la salud de la población. Nos vemos mañana con este mensaje del doctor Roa. Que tengan buen día.